Muy buenas noches, estimados participantes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestra institución INCAIP. En esta oportunidad tenemos la presencia del magíster Rubén Darío Márquez García, quien va a abordar esta primera parte de nuestro programa de especialización, gestión pública y contrataciones con el Estado. Bienvenido, doctor. Queda usted con el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Vamos a abordar temas muy específicos el día de hoy. Tenemos 1 hora y media para poder ver un tema puntual, ¿sí? Básicamente es el impedimento para contratar con el Estado cuando existe un vínculo de parentesco con alguna autoridad que previamente está impedida para hacerlo, tanto durante el cargo como eh, después de un periodo de 12 meses, ¿sí? Y vamos a analizar este asunto, cómo es que lo interpreta el Tribunal Constitucional, cómo es que lo viene interpretando el Tribunal de Contrataciones del Estado, cómo es que viene interpretando incluso la Junta Nacional de Justicia, y vamos a cotejar el análisis que vamos a hacer respecto a este impedimento con una figura que tiene las mismas naturalezas, las mismas particularidades, es decir, los mismos fines, pero respecto de otro ámbito que es el nepotismo. Son figuras que tienen semejanzas, aunque regulan situaciones distintas. Entonces, vamos a ver primero que los impedimentos para contratar con el Estado están en la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 30225, ¿no? No obstante, si bien en el artículo 11 establece un listado de varias letras, podemos resumirlas en tres impedimentos prácticamente. Primer impedimento está sujeto al cargo. El segundo impedimento es respecto al vínculo que se tenga, ya sea si somos parientes o si tenemos algún vínculo como persona jurídica respecto a esa autoridad que ostenta el cargo. Y tercero, si es que tenemos la condición de sancionados, ¿no? Independientemente del registro de sanción que genere la inhabilitación para la contratación con el Estado, por ejemplo, el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, generan este tipo de impedimento. Vamos a desarrollar estos impedimentos porque tienen particularidades muy importantes. Y primero vamos a ver respecto de los impedimentos según el cargo. Para entender la gráfica, para entender cómo está estructurada la lámina, vamos a ver que en la parte de la izquierda tenemos diferentes cargos públicos. Y respecto de los cargos públicos y los alcances desde el impedimento para contratar con el Estado, va a depender de dos variables, ¿no? Las dos variables que vemos en los cuadrantes azules. Respecto al tiempo. El primero es durante el cargo, bueno, bajo qué alcances están impedidos para contratar con el Estado. Y luego también, ya una vez cuando culmine el cargo, hasta 12 meses después de que culmine el cargo, cuál es el alcance ahora que tienen respecto a este impedimento, ¿no? Por ejemplo, si vemos a la parte de la izquierda, el presidente o la presidenta de la República, ¿no? Presidente de la República. Durante el cargo está impedido para contratar a nivel nacional, es decir, ninguna entidad pública puede contratar al presidente para que pueda realizar algún servicio, que venda algún bien o que provea algún tipo de servicio para efectos de alguna entidad, ninguna entidad pública a nivel nacional. Y hasta 12 meses después, también en ninguna entidad pública a nivel nacional. Lo mismo sucede con los congresistas, con los jueces supremos, con los titulares y los miembros de los órganos colegiados de los organismos constitucionales autónomos. Se entiende que estos cargos, como son los más altos en la jerarquía de la organización estatal, pues podrían tener influencias respecto a la contratación. Entonces, a efectos de ello, se
impide legalmente que el Estado mismo pueda contratar con estas personas para que puedan realizar otros cargos. Tendría entonces sentido que exista dos finalidades o una doble naturaleza. Primero, que se entienda que el cargo es a exclusividad, ¿m? Por lo tanto, si es que un juez supremo realiza labores jurisdiccionales, no tendría por qué estar realizando otras labores a favor del Estado. No lo podrían contratar o incluso como proveedor de servicios, como algún consultor, por ejemplo, ¿no? Pero si advertimos que incluso el impedimento trasciende la duración del cargo o el periodo del cargo y va más allá, incluso hasta el periodo de 12 meses, podemos entender también que tiene la finalidad de evitar que existan injerencias que vulneren la imparcialidad, que vulneren la independencia, incluso que puedan vulnerar la meritocracia o la eficacia en las contrataciones públicas. Puede ser que un congresista pues culmine su cargo, pero que aún mantenga algún tipo de beneficio de carácter político o favores políticos que hayan quedado vigentes aún, ¿no? Y por ello todo ello se tiene que impedir y la normativa establece esto en un primer momento. Ahora, advirtiendo esta lectura de la lámina, podemos ver también algunas diferencias, ¿no? Los ministros y viceministros, por ejemplo, del Estado, si bien es cierto también durante el cargo están impedidos a contratar a nivel nacional, pero 12 meses después solamente con el sector, ¿no? El sector, hablando, por ejemplo, el ministro de Transportes, 12 meses después no podría contratar con el Ministerio de Transportes. Y cuando hablamos del Ministerio de Transportes, por ejemplo, no solamente estamos hablando del ministerio como tal, sino también de las entidades que puedan estar adscritas a este y que sean del sector transportes, ¿no? Por ejemplo, Provías. Provías no es propiamente el Ministerio de Transportes, pero sí es una entidad adscrita a este y forma parte del sector. Pero, por ejemplo, el ministro de Transportes, la ministra de Transportes, sí puede ser contratada respecto de otros ministerios o de algún gobierno regional o de algún gobierno local cuando culminen su periodo. Siguiente, los gobernadores y vicegobernadores regionales, así como los jueces de las Cortes Superiores. No confundir que en la primera cápita habíamos visto los jueces supremos, ¿no? Durante el cargo también a nivel nacional, pero después de hasta 12 meses competencia territorial. Aquí la diferencia entre el sector y la competencia territorial, si bien es cierto, ambos son tipos de competencias, pero el sector estamos hablando de una competencia por materia. Cuando hablamos de organización administrativa, podemos advertir que las potestades públicas se dividen por competencias en distintos tipos eh, de caracteres, ¿no? Por ejemplo, por materia, por territorio, incluso por cuantía, ¿no? En este caso, entonces, cuando hablamos de sector, hablamos de competencia por materia. Materia de transportes, ya había dicho, por ejemplo, materia ambiental, materia de la cultura, diferentes tipos de sectores. Entonces, cuando hablamos de competencia territorial, estamos hablando específicamente de circunscripciones territoriales, porque precisamente los gobernadores, vicegobernadores y los jueces de las Cortes Superiores de Justicia y también los alcaldes, ojo, realizan sus funciones dentro de una competencia territorial delimitada y por lo tanto el impedimento más allá del cargo pues va a estar precisamente delimitada por esta competencia territorial. Lo mismo pasa con los consejeros de los gobiernos regionales y los regidores municipales. No obstante, aquí durante el cargo eh, tienen impedimentos solamente respecto de su competencia territorial, igual hasta los 12 meses. Aquí hay una diferencia respecto de la tratativa que se realiza con, por ejemplo, los alcaldes o los gobernadores y vicegobernadores regionales sobre los consejeros y los regidores municipales, ¿no?
y la diferencia incide en que los regidores actúan de forma colegiada, ¿no? Los consejeros de igual manera actúan de forma en grupo y uno solo no podría o podría difícilmente generar injerencias respecto de las contrataciones, más aún incluso fuera de su circunscripción territorial del gobierno regional o del gobierno local, respectivamente. Por lo tanto, la normativa establece que durante el cargo tienen estos impedimentos, pero solamente respecto de su competencia territorial. Es importante advertir cuáles son las razones de estas diferencias, es decir, por qué la normativa da tratativas diferentes, porque luego cuando vamos a analizar casos en concreto, el día de hoy, pues tenemos que tener mucho cuidado al momento de interpretar la normativa, ¿sí? Porque de eso se trata, no solamente saber lo que dice la norma, sino también establecer algunas de las luces conforme a los criterios interpretativos de las autoridades jurisdiccionales como así también de las autoridades administrativas, a efectos de ver cuáles calzan y qué criterios no parecen estar encuadrándose con las interpretaciones válidas o correctas de la normativa, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Sigamos viendo algunas diferencias, ¿no? También estamos dentro de los impedimentos según el cargo. Los titulares de las instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, así como cualquier funcionario público o empleado de confianza, ojo, de confianza solamente, no cualquier empleado público, sino solamente de confianza, servidores públicos con poder de dirección, según la ley especial de la materia, que en este caso en específico pues, sería la ley del servicio civil, y los gerentes de las empresas del Estado. Aquí hay que considerar, ¿no?, que empleado de confianza no es lo mismo que servidor público con poder de dirección. Empleado de confianza puede tener poder de dirección, pero así también puede no tenerlo. El que sea un empleado de confianza no significa que tiene poder. Puede ser un chofer incluso que sea como empleado de confianza, un asistente que sea como empleado de confianza. Antes, si bien es cierto, sí se tenía el entendimiento de que un personal de confianza necesariamente tenga que tener un carácter de dirección, pero actualmente respecto a los grupos de los servidores civiles, no entendemos a los empleados de confianza como un grupo en sí, sino como una característica que puede estar en diferentes tipos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un alto funcionario necesita de un chofer para que lo lleve a las distintas reuniones, evidentemente ese chofer pues puede escuchar conversaciones, puede saber la agenda y necesita o que sea alguien de la confianza plena de manera personal de ese funcionario público, ¿no? Y eso no significa que ese chofer va a tener algún poder de dirección al respecto, solamente es un empleado. Muy aparte de ellos son los servidores públicos con poder de dirección, ¿no? No todos los servidores públicos con poder de dirección son empleados de confianza. Hay algunos que entran por concursos públicos. ¿M? Según los grupos de los servidores civiles, pues encontramos a los servidores civiles con poder de dirección y también a los que no tienen poder de dirección como tal, que incluso ambos pueden ser contratados mediante contratos administrativos de servicios, ¿sí? Bueno, dicho estas diferencias, estas precisiones, veamos ahora la parte de la derecha, ¿no? Durante el cargo no pueden ser contratados a nivel nacional, ¿no? Y hasta 12 meses después solamente respecto de la entidad, ¿sí? Claro, hasta ahí. Siguiente, directores de las empresas del Estado y miembros de los consejos directivos de los organismos públicos del Poder Ejecutivo, durante el cargo en la entidad y hasta 12 meses también en la entidad. Y finalmente, los demás servidores, es decir, todos los que no hayan sido nombrados servidores públicos en general, así como trabajadores de las empresas del Estado, que como se rigen bajo un régimen privado no se consideran específicamente hablando como servidores públicos. Independientemente de ello, para efectos de los impedimentos, se tiene la misma tratativa, ¿no? Durante el cargo, no pueden contratar con la entidad
y hasta 12 meses no pueden contratar tampoco en la entidad, pero aquí hay una contingencia importante a tener en cuenta. Por ejemplo, un servidor público luego no puede prestar servicios vía órdenes de servicios, por ejemplo, en la entidad, si es que por la función desempeñada haya podido tener influencia, poder de decisión, información privilegiada respecto a esos procesos o si es que existe algún tipo de conflicto de intereses. Solamente así. Por ejemplo, si es que yo he sido un especialista en comunicaciones en una municipalidad, culmino mi servicio civil, culmina mi contrato administrativo de servicios y luego pasan 5 meses y quiero que la entidad me contrate para una orden de servicio respecto a la mejora de las comunicaciones o impulsar un proyecto que yo ya venía impulsando, ¿no? O sabiendo de cuáles son la información con la que cuenta la entidad en mérito a que previamente yo he sido servidor. De esta manera, entonces, eso no se puede. Pero si es que no existe información privilegiada respecto a los procesos antes vistos, entonces no hay ningún problema. Igual al día siguiente incluso puede ser contratada por la misma entidad. ¿Mm? Bien, entonces, visto esto, ahora lo único que hemos hecho es advertir cuáles son los impedimentos respecto a los cargos, ¿no? Hemos visto desde la más alta, desde el más alto cargo en el Estado, pues, hasta cualquier tipo de servidor público o trabajador de las empresas del Estado. Pero como habíamos visto aquí en un principio, según el cuadro, y lo que vamos a ver es el cargo y el vínculo nada más respecto a los parientes, es que no solamente están impedidos los funcionarios o los servidores públicos que tienen algún vínculo con el Estado, sino también tienen algún factor de impedimento los parientes de esas personas, de esas autoridades, de esos servidores civiles, ¿no? Entonces, tenemos que ver nosotros ahora cómo es ese tipo de impedimento, cuáles son los alcances, ¿no? Y para ello, utilicemos la misma lectura que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Pero vinculando con algunas variables importantes. Primero, cuando hablamos de vínculo de parentesco o impedimento, para efectos de las contrataciones públicas, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del cónyuge o del conviviente. Es decir, de alguien que haya tenido, que tenga un vínculo matrimonial o que tenga relaciones de convivencia con una persona. Debidamente acreditado, claro. Y luego también los parientes propiamente dichos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Ahora, lógicamente, solamente se genera este nivel de afinidad con el cónyuge, ¿no? Con el conviviente, no. Hay informes también aquí de Contraloría, en el cual indica que como no se acredita que se haya casado, sino aparentemente solamente es el conviviente, por lo tanto no se advierte vínculos de afinidad con la familia de su conviviente, pues, ¿no? Porque no hay un matrimonio propiamente dicho. Entonces, en este caso, entonces podemos ver una de las consecuencias que puede existir cuando una autoridad celebra matrimonio con otra y la familia de ese matrimonio, de la esposa, del esposo, suele prestar servicios al Estado. ¿Por qué? Porque generaría algún tipo de impedimento que vamos a ver en estos momentos. Y en sí, el problema gira en torno a aquellos parientes que no por ser parientes prestan servicios al Estado, sino porque ya venían prestando servicios antes. Y eso es algo que la norma no ve, pero la norma mete a todos en un mismo saco. No realiza un análisis valorativo o respecto de qué es lo que se debe de analizar para generar el impedimento, ¿no? Es una norma de aplicación
directa, ¿no? Ni siquiera tiene que mediar un procedimiento sancionador, ¿no? Simplemente están impedidos y ya. Incluso no podrían estar en el Registro Nacional de Proveedores. Pero no cualquier pariente, ¿no? Estamos viendo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. ¿Sí? Ahora también tenemos que ver respecto de qué ámbitos, ¿no? No es el mismo ámbito que las propias autoridades. Hay unas diferencias mínimas, pero diferencias como tal, ¿no? Veamos. Hablando de los parientes o del cónyuge conviviente del presidente o vicepresidentes de la República, congresistas, jueces supremos, titulares y miembros de los órganos colegiados de los organismos constitucionalmente autónomos, es lo mismo que cuando hemos visto en la autoridad. Durante el cargo nacional, hasta 12 meses, también nacional, se entiende que nuevamente estas autoridades tienen amplios poderes a nivel nacional, ¿no? Y por lo tanto el impedimento rige también bajo este tipo de ámbito. Los ministros y viceministros del Estado, igualmente como sus autoridades, sus parientes también tienen ámbitos de impedimento nacional durante el cargo y solamente en el sector hasta 12 meses después. Los gobernadores y vicegobernadores regionales, jueces de las Cortes Superiores, durante el cargo, solamente respecto a su competencia territorial, aquí está la diferencia, ¿no? Y hasta 12 meses después también la competencia territorial. Aquí ya advertimos una diferencia respecto de las autoridades como tal. Y finalmente los consejeros de gobiernos regionales y regidores municipales, finalmente respecto a esta lámina, porque siguen más, ¿no? Durante el cargo, la competencia territorial y hasta 12 meses después también la competencia territorial conforme habíamos visto anteriormente. Ahora, los titulares de instituciones, de organismos públicos, del Poder Ejecutivo, funcionarios públicos, ya habíamos visto cuál es la diferencia entre funcionario o empleado de confianza y los servidores públicos con poder de dirección, ¿no? S- Solamente están impedidos dentro de la entidad, ya sea durante el cargo, hasta 12 meses también dentro de la entidad, respecto de los parientes, recordemos, ¿sí? Ahora, los directores de las empresas del Estado y miembros del consejos directivos, igualmente, los parientes no pueden contratar con la entidad a la cual está su familiar, ni tampoco hasta 12 meses después. Y finalmente, pues los demás servidores públicos también, solamente respecto de la entidad. No obstante, para ello se aplica también la salvaguarda que habíamos visto anteriormente, ¿no? Solamente si esa autoridad inicial, por la función desempeñada, haya podido tener algún tipo de influencia, ¿sí? Ahora, si queda alguna duda, si no manejamos muy bien los grados de afinidad y consanguinidad, solamente para que esté clarito, vamos a ponerlo acá, ¿no? Si estamos hablando de hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, recordemos que según el Código Civil, las relaciones se realizan en virtud a un tronco común, ¿no? Tronco común es decir, líneas verticales generan una sola relación directa, pero cuando vamos a ir a troncos no comunes tenemos que ascender hasta el tronco común para luego bajar, ¿no? Por ejemplo, si queremos ir a nuestros hermanos, no podemos hacer una línea horizontal directa, tenemos que subir hasta el tronco común, que en este caso es el padre, y del padre recién baja al hermano, ¿no? Y de esta manera se advierte que entre el hermano y, y mi persona, por ejemplo, existe un segundo grado de consanguinidad. Cuando hablamos de los cónyuges, es el mismo grado, pero ya no se llama consanguinidad, sino afinidad, entendiéndose que cónyuge y la persona en sí, el titular, pues bajo esta ficción es uno solo y no tiene ningún grado. Entonces simplemente es como un espejo que se ve, ¿no? El padre de mi cónyuge tiene un vínculo, primer grado de afinidad conmigo, ¿no? Mi padre tiene un primer grado de consanguinidad, ¿no? Y tiene un grado de primer grado de afinidad respecto de mi cónyuge, mi padre, ¿no? Entonces, si lo vemos así como un espejo, bien, es mucho más fácil y podemos entender que los sombreados en verde
generan o están dotados de este impedimento, ¿no? Si es un funcionario servidor público, por ejemplo yo eh, soy funcionario o servidor público respecto de una entidad, quién es o hasta dónde alcanza el impedimento respecto a mis familiares, tanto a mi cónyuge como a mi suegro, al abuelo de mi cónyuge, los hermanos de mi cónyuge, los hijos de mi cónyuge o mis propios hijos también, a los nietos de mi cónyuge, ¿no? Incluso también mis padres, mis abuelos, mis hijos, mis nietos y mis hermanos que llegan hasta el segundo grado de consanguinidad. Quienes no por defecto, ¿no? Sin que parezca irrazonable, porque incluso hace pocos meses ha habido problemas respecto a eh, injerencias sobre tíos o primos del presidente, por ejemplo, en contrataciones públicas, pero normativamente hablando, pues no están impedidos, ¿no? Acá podemos ver a los tíos y a los primos, incluso a los sobrinos, que como tienen tercer grado o cuarto grado de consanguinidad, no les alcanza el ámbito de la aplicación de esta norma, ¿no? De la ley 30.225 sobre el artículo 11 de los impedimentos, porque recordemos que solamente sobre los parientes alcanza a un segundo grado de consanguinidad o afinidad. ¿Mm? Dicho esto, entonces vamos a ver algunos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario saber cuál es la interpretación que se le está dando a esto, ¿no? Y si genera problemas, si es que esta norma, por ejemplo, tiene alguna finalidad en específico y si esa finalidad se cumple en la realidad, ¿sí? Más o menos estábamos viendo esbozando algunas ideas, ¿no? De cuál es la finalidad de estas normas, es que se evite las injerencias, que haya exclusividad en el cargo, ¿no? Y también que obviamente las contrataciones no se generen por razón de su parentesco, ¿no? Por ejemplo, si un funcionario tiene un hijo, que a ese hijo no lo contraten solamente por ser hijo del funcionario, ¿no? Ahora, el grado absoluto del impedimento, pues parece que la normativa es absoluta, ¿no? Y no hay forma de que ese hijo entre en la entidad, pero a otras entidades va a depender del grado que tenga. Por ejemplo, si es el presidente de la República, no puede ningún tipo de entidad. Y se entiende por qué, porque su poder tiene alcances nacionales, ¿no? Pero eso es así con todos, eso es así con todos los funcionarios, con todos los servidores públicos, el poder alcanza a otro tipo de entidades. Pues vamos a ver precisamente el caso de el señor García Belaúnde. El material, pues se lo voy a dar a la institución, así es que los que tengan el material pueden hacer clic en el cuadro que dice PDF y sencillamente con ello pueden descargar la sentencia, ¿no? Que este es el expediente 3150-2017, ventilado a través de un proceso de amparo del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Es que el señor García Belaúnde había tomado conocimiento, ¿no? Que estaría incurriendo en una incompatibilidad en la normativa, conforme a lo que estábamos viendo anteriormente, porque su hermano en ese tiempo era congresista, ¿no? Seguramente ya saben, hay un García Belaúnde que fue congresista y otro García Belaúnde que es un abogado muy famoso, muy conocido, y se indicó que debía renunciar como tal, ¿no? Es decir, ya no podía prestar servicios a favor del Estado. ¿Por qué? Porque su hermano era congresista, porque si no podría ser denunciado, dijo. ¿Cuál es la interpretación o la crítica a la normativa que hizo el demandante en este caso, ¿no? Dijo que los congresistas, fuera del ámbito del Congreso, no tienen capacidad para favorecer a sus parientes porque no realizan obras públicas, no tienen iniciativa de gasto o incluso hay que tener en cuenta que forman parte de un órgano colegiado, por lo tanto sus decisiones no son personales, sus decisiones siempre son en grupo, al menos formalmente, ¿no? Podemos ver en la realidad cuestiones distintas, pero formalmente pues vemos eso.
Y de esta manera entonces se planteó un amparo para inaplicar la interpretación literal de la norma, o si es que no hay alguna salida interpretativa respecto a esto, pues la inaplicación de la norma para el caso concreto sería la salida planteada por el demandante, a sabiendas que, ojo, estamos evaluando el caso a través de un proceso de amparo, ¿no? El proceso de amparo tiene particularidades específicas y no podría, por ejemplo, declararse la inconstitucionalidad como tal de la norma y eliminársela del ordenamiento jurídico porque no es un proceso de inconstitucionalidad, no es un proceso de amparo, ¿no? Mucho se podría inaplicar la norma al caso en concreto, no obstante, siempre debe de haber una motivación, una justificación o la interpretación de la constitucionalidad de estos impedimentos, que es lo que nos trae aquí, ¿no? Que es la importancia de la clase del día de hoy precisamente se ha basado en torno a este caso y cómo es que las autoridades administrativas están evaluando este caso en concreto a la luz de los impedimentos para contratar con el Estado a razón de que existen vínculos de parentesco. Para ello, pues existen dos ítems o variables importantes a tener en cuenta en este caso, ¿no? El primero es el derecho a la libertad de contratación, porque aquí el demandante dice se está vulnerando así absolutamente mi derecho a la libertad de contratación. Señalaba el demandante, yo soy un abogado reconocido, no necesito que nadie me esté generando contrataciones, mi hermano no tiene nada que ver, no me genera contrataciones, no es que yo sea el hermano del congresista, yo tengo nombre propio, tengo toda una carrera profesional, señalaba el abogado, y en este caso pues me están pidiendo contratar con el Estado, que es parte de los servicios que presta, ¿no? Porque prestaba en ese entonces el abogado, que es un reconocido consultor, ¿no? Entonces, en este caso, el Tribunal Constitucional, pues tenía que valorar esto e indicó que, que existan restricciones o impedimentos de participación de ciertas personas deben entenderse siempre a la luz de prohibiciones como medios, ¿no? Las prohibiciones no son un fin por sí mismos, sino son medios. ¿Medios para qué? Para lograr el cumplimiento de principios. Primero, principio de libertad de concurrencia, es decir, que las personas elijan cuándo concurrir al mercado y cuándo no, en igualdad de trato, bajo reglas transparentes y claras, en razón de la competencia que es importante dentro de un mercado relevante, para que se ciña en base a la competencia, y razones de integridad, ¿no? Que en este caso es importante porque el impedimento se generaría bajo esta causal, ¿no? Para evitar la integridad. No obstante, si es así, entonces también tenemos que evaluar otro ítem aquí, ¿no? Que es el derecho a la presunción de inocencia, porque parece ser que buscando la satisfacción del principio de la integridad, del derecho a la libertad de contratación, pues se ha generado una medida de carácter absoluta, ¿no? Que es prácticamente que estás impedido de contratar, no importan las razones, no importa tu caso en concreto, no importa saber si es que vas a prestar servicios por injerencia o no, simplemente estás impedido y punto. No, no importa incluso saber si es que esa persona, esa autoridad o el pariente puede tener injerencias respecto a las contrataciones o no. No importa saber eso. Hay un impedimento de carácter absoluto normativo, que no está supeditado incluso a a una contradicción. ¿M? Por lo tanto, el Tribunal Constitucional indica, hay que evaluar también esto a la luz del derecho a la presunción de inocencia, pese a que este derecho nace en el derecho sancionador, o sea, ya sea penal, ya sea administrativo, pero la presunción de inocencia nace siempre respecto de la potestad punitiva del Estado, ¿no? Entendiéndose, por ejemplo, que en la administración pública a este derecho se lo conoce como derecho de presunción de licitud, ¿no? Se tiene que presumir, salvo por en contrario,
que los administrados han actuado conforme a sus deberes que le impone la ley. No se debe de presumir al revés, que están actuando, buscando la injerencia, buscando vulnerar los principios de la libertad de contrataciones o actuando vulnerando la transparencia o la competencia, ¿no? En las contrataciones, ¿no? Y según el Tribunal Constitucional, estaría viendo que la normativa está interpretándolo de esa manera, ¿no? Es decir, que se está indicando que el familiar o el pariente, solamente por ser familiar del funcionario, ya está recurriendo a esas influencias. Y por eso es que ha conseguido el contrato en alguna entidad pública, ¿no? Esa es la presunción que subyace a la normativa del impedimento que hemos visto anteriormente, ¿no? Y el Tribunal Constitucional dice que esta presunción, pues, no se condice con el principio de licitud propio al derecho administrativo sancionador, por ejemplo. Y vamos a resaltar eso, presunción que no se condice con el principio de licitud, ¿no? Entonces, viendo estos aspectos preliminares, se realizó un test de proporcionalidad, ¿no? Recordemos que el test de proporcionalidad tiene tres etapas, ¿no? El primero es buscar cuál sería un fin constitucional legítimo que se está buscando con la medida, porque si no hubiera un fin constitucional legítimo, pues escape y vámonos, aquí nomás llegamos, ¿no? Y si entendemos que la medida no es proporcional. Pero sí, sí, entonces hay que ver la idoneidad, ¿no? Si es que en efecto, pues consigue la finalidad, ¿no? La medida consigue la finalidad. Y si es que consigue la finalidad, habría que evaluar a costa de qué la consigue, ¿no? Si es que hay otros bienes jurídicos que se están vulnerando innecesariamente, existiendo medios más adecuados para la prosecución de esos fines legítimos. Entonces, el test de proporcionalidad advertido en tres etapas es visto en este caso, en el caso García Belaúnde, y el Tribunal Constitucional dice, respecto a la primera fase del fin constitucional legítimo, pues sí hay un fin constitucional legítimo, pues la finalidad de la norma es evitar favoritismos en las contrataciones del Estado, es decir, que solamente por ser familiares ya tengan contratos con el Estado. Es la finalidad y es una finalidad constitucionalmente legítima. Así es que todo está bien hasta el momento, ¿no? Normal. Luego, idoneidad. Aquí en este caso, pues la norma sí es idónea, ¿no? Porque si es que está impidiendo que se realicen esas contrataciones, pues elimina la posible interferencia, ¿no? O direccionamiento irregular, ¿no? Si está impidiendo, pues es idóneo de por sí. El punto es si es que ese impedimento absoluto resulta proporcional, ¿no? Si no hay otros bienes jurídicos protegidos que se están menoscabando innecesariamente, ¿no? Y aquí el Tribunal Constitucional, en la parte más importante de la sentencia, indica que pues no resultaría proporcional, ¿no? Porque existen otras medidas como acciones de supervisión que están recogidas incluso en la propia ley de contrataciones del Estado que puedan advertir si es que hubo injerencia o no hubo injerencia, es decir, probar la injerencia en virtud en virtud de lo que se ha indicado en los ítems anteriores, ¿no? Es decir, la presunción de licitud, que forma parte de un derecho transversal en estos casos. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional en este caso ha concluido lo siguiente, ¿no? Y ojo acá, las normas relativas al impedimento del cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad evidentemente para ser participantes, postores, contratistas o subcontratistas con el Estado, configuran una amenaza de violación al derecho a la libre contratación. Hasta aquí,
Estamos viendo que este criterio que ha sido señalado por el Tribunal Constitucional no se rige solamente para el caso en concreto, ¿no? No estoy diciendo que no se aplica solamente para el caso concreto, sino el criterio mismo no se rige sobre el caso concreto, ¿no? Porque en el caso concreto no estábamos hablando, por ejemplo, de cónyuge, no estábamos hablando de conviviente, no estábamos hablando de parentesco por afinidad, estábamos hablando de un hermano, es decir, parentesco por consanguinidad de segundo grado. Pero el Tribunal Constitucional lo ve de manera genérica y dice, pues, el propio impedimento configura una amenaza de violación al derecho a la libre contratación. Eso hay que tenerlo en consideración primero. Ahora, advertido que configura una amenaza de violación, pues hay que aplicarlo al caso concreto, ¿no? Y en el caso concreto, pues corresponde declarar su inaplicación al presente caso. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de amparo, ¿no? Estamos en un proceso de inconstitucionalidad. El proceso de amparo se vincula al caso en concreto. E incluso dice, ¿no? Existen dos excepciones. Dos excepciones. Uno, la contratación de la propia entidad en la que labora dicha persona natural, por ejemplo, el Congreso. García Belaúnde, hermano del congresista, no podría contratar con el Congreso porque ahí sí se podría entender o si se podría inferir, porque existe también la preinferencial, que el congresista puede tener influencias dentro del nivel de esa entidad. Entonces, ahí pues sí se aplica la presunción. Y el otro, la contratación del cónyuge conviviente, parientes cercanos al presidente de la República, ¿no? Como como una excepción ahí señalada en mérito a que el presidente de la República tiene funciones de carácter nacional, ¿no? Se podrían entender otro tipo de excepciones también, ¿no? Pero en este caso, pues lo ha dicho de esa manera, ¿no? Por ejemplo, respecto a los sectores de los ministerios, también se podría entender que tampoco podrían contratar, pero respecto de cada sector, ¿no? Bueno, independientemente de las interpretaciones paralelas que puedan advertirse a la luz de estos criterios, podemos ver que, si bien es cierto, en esta sentencia el Tribunal Constitucional se ha aplicado, o bueno, se ha inaplicado, mejor dicho, un enunciado normativo al caso concreto, pero a partir de ello se ha interpretado la norma. Es decir, se han interpretado los impedimentos respecto de los familiares. ¿Sí? Ahora, veamos otros casos vinculados también a este tema. Primero, la Junta Nacional de Justicia. Este es un caso que ha salido creo que este año, el año pasado, la resolución 10/2023 del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? La Junta Nacional de Justicia tiene procedimientos administrativos disciplinarios respecto de los jueces. Un procedimiento administrativo disciplinario, como todo procedimiento administrativo sancionador, siempre está regido bajo una imputación, ¿no? Es decir, como una acusación que se le hace al administrado, al funcionario público en específico, respecto de qué es lo que ha hecho o no ha hecho, dónde están las pruebas que acrediten eso que le estoy diciendo que ha hecho, y luego dónde dice que eso no se debe de hacer, donde dice que eso es falta y que ameritaría una sanción. Entonces son tres elementos, ¿no? La conducta, primer punto, los medios probatorios que acreditan esa conducta y tercero, la normativa jurídica vulnerada que constituya falta disciplinaria. Esta triada, esta reunión de estos tres elementos genera responsabilidad disciplinaria. Por lo tanto, siempre cuando hablemos de procedimientos disciplinarios, como en este caso de la Junta Nacional de Justicia, tenemos que preguntar cuál es la imputación, cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas, cuál es la normativa jurídica que habría vulnerado, ¿no? Porque las autoridades administrativas no pueden inventarse simplemente bajo sus pareceres de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, o qué es lo moral, qué es lo inmoral. No pueden no pueden iniciar procedimientos disciplinarios o mucho menos sancionar respecto a sus pareceres personales. Siempre debe estar supeditados a normas jurídicas y también expresar concretamente de qué se le acusa,
porque solamente así el investigado puede ejercer su derecho a la defensa. Entonces, vemos que vamos a analizar un caso de una resolución del Pleno de la Junta Nacional de Justicia sobre un procedimiento administrativo disciplinario, entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿de qué se le acusa? ¿Cuáles son los hechos imputados? Y en este caso, son muy curiosos los hechos imputados, quiero decir, son los siguientes. Presuntamente tuvo conocimiento de las contrataciones de quien sería su esposa en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Desde el 2014 hasta el 2018, existiendo una prohibición legal, ¿no? La prohibición legal que ya todos conocemos. ¿Cuál es la prohibición legal? Si es que es un juez supremo, no puede contratar con el Estado en el ámbito nacional, ni tampoco su cónyuge, ¿no? Sus parientes, también hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, pero en este caso nos importa su cónyuge. Se entiende que la cónyuge como tal estaría en una vulneración al enunciado normativo, ¿no? Del impedimento, del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. Hasta ahí, pues, podemos entenderlo, ¿no? Otra cosa es la responsabilidad de la autoridad en sí misma que habría permitido esto, ¿no? O en todo caso, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haber denunciado, tendría que haber impedido a su cónyuge, ¿no? O encerradole en su casa, no diciéndole nada, o comunicando a la Junta Nacional de Justicia, o comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado, comunicar a la entidad, solicitar la nulidad de las contrataciones. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho, ¿no? Porque aquí los hechos imputados solamente son haber tomado conocimiento, ¿no? Es decir, una imputación respecto de lo que pensaba, ¿no? Del conocimiento que se genera en el interior de la mente, ¿no? Fuera de que los hechos imputados son bastante particulares, dicho sea de paso, pues hay que ver cómo es que ha analizado esto la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Si ya bien los hechos imputados son bastante peculiares, pues cuando advertimos la norma, vamos a advertir más razas de particularidad, ¿no? ¿Por qué? Y eso es algo que pasa mucho en disciplinarios respecto a la Junta Nacional de Justicia, quiero decir, ¿no? Se vincula la transgresión a un deber que resulta prima facie muy genérico de interpretar, que es guardar en todo momento conducta intachable. Ese es el deber como tal. Está positivizado así. Eso sí, no hay problema con ello. Está positivizado. Es un deber de los jueces guardar en todo momento conducta intachable. ¿Qué significa en todo momento? Podríamos entender bajo un análisis garantista del derecho administrativo sancionador, que es respecto de su función pública nada más, ¿no? Pero, pues, no lo interpretan así. Se interpreta como en todo momento, desde que no te iba a decir es que se despierta hasta que duerme, pero en todo momento, o sea, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y la falta disciplinaria solamente remite a la transgresión de ese deber, ¿no? Señala incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, vulnere gravemente los deberes del cargo. Entonces, toda transgresión a este deber genera falta disciplinaria. Y el deber es guardar una conducta intachable. ¿Qué es una conducta intachable? ¿No? Podríamos advertir que pues lo que considere conducta intachable la Junta Nacional de Justicia para cada caso en concreto. Creo que esa es la respuesta más sincera, ¿no? No obstante, a efectos de la tipicidad de la normativa, podríamos advertir que la conducta intachable requiere de la existencia de una norma complementaria que exija al funcionario un actuar propio. Es decir, se necesitaría de otra norma que indique una exigencia. Y ante la vulneración de esa norma, pues entonces podríamos advertir la conducta intachable bajo criterios de la legalidad.
bajo criterios de la legalidad, porque en procedimientos administrativos sancionadores, en este caso disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, están supeditados a la legalidad, ¿no? Y esto es lo que en otros casos la Junta Nacional de Justicia ha hecho. En otros casos, pues cuando advierten conducta intachable, siempre la vinculan con otra norma, ¿no? Y otra norma que establezca alguna exigencia. En este caso, que diga, por ejemplo, ¿qué debe ser un juez cuando un familiar o un pariente tenga vínculos contractuales y estando impedido, ¿no? Con otra entidad? ¿Qué debe hacer? Debe comunicarlo a la Junta Nacional de Justicia, debe comunicarlo al Poder Judicial, debe comunicarlo a la OCE, debe comunicarlo a la entidad que está contratando a su familiar, debe de remitir una carta notarial a su familiar, o debe de impedir, debe de hacer fuerza, debe de estar a todo momento tratando de evitar que esa persona firme pues, ese contrato, esa orden de servicio, por ejemplo, debe de encerrarlo en su casa para que no salga, para que no se atreva a contratar. ¿Qué debe de hacer, no? De esa exigencia no existe como tal, ¿no? Y como no existe, no la consigna y solamente pone conducta intachable. Bien, ¿qué ha dicho la Junta Nacional de Justicia? No ha dicho nada de lo que no estoy diciendo aquí, pues es aceptado que no existen elementos de juicio ni fundamento legal alguno incluso para sostener que el investigado interfirió en el proceso de contratación. No hay pruebas, no hay fundamentos legales que indiquen que haya interferido, y es prácticamente la finalidad de esta norma, ¿no? Porque si no existe esa finalidad, no tiene sentido la normativa como tal. Pero, pero la Junta Nacional de Justicia lo está aceptando en un primer momento, ¿no? No hay pruebas, no hay fundamento legal que indiquen que el investigado haya interferido en el proceso de contratación de su esposa con el Jurado Nacional de Elecciones, o incluso que haya utilizado su cargo y poder público para conseguir alguna ventaja indebida, ¿no? No obstante, dice, no niega que resulten razonables desde una perspectiva objetiva que surjan suspicacias, cuestionamientos y tachas de la colectividad, o sea, de la sociedad en general, respecto a una posible, aunque no real, interferencia del investigado. Entonces, como genera suspicacias en la sociedad, pues es la sociedad quien castiga, dice, y no la ley, no es la sociedad quien castiga a, a los investigados. Si bien estoy siendo sarcástico, por cierto, no estoy siendo literal, porque evidentemente no es así, ¿no? Toda la potestad sancionadora se rige en cuestión de la ley. Bien, siguiente, dice, si bien no existe un deber legal, ¿no? Y acá es lo que estábamos diciendo, no existe un deber legal. Cuando se imputa conducta intachable, siempre se debe de presentar cuál es el deber legal que establece una exigencia diferente, ¿no? Un actuar diferente. ¿Dónde está la norma que indique un actuar diferente? Y acá dice, si bien no existe un deber legal expreso que obligue al investigado a denunciar a su esposo por una conducta ilícita, sin embargo, pues no permite desconocer que el investigado, o sea, aquí hay como que una contradicción incluso, porque dice, no hay un deber, pero debe, ¿no? No se condujo bajo parámetros éticos de la transparencia, corrección e integridad frente a la contratación irregular de su esposa, y concluimos entonces que se ha determinado su responsabilidad así como tal, ¿no? Y podrán preguntarse, ¿no? Pero, ¿y la sentencia del Tribunal Constitucional? Esto sería un asunto muy importante a valorarlo en este caso, ¿no? Que incluso podría traer abajo todo el procedimiento, porque estamos evaluando la presunta vulneración del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, que es precisamente la que aquí el Tribunal Constitucional prácticamente ha dejado sin piso, ¿no? Y ha dicho que configuran una amenaza, violación al derecho a la libre contratación. Y si leemos la resolución, en los descargos ha estado ese fundamento también. Ha dicho, ojo, que el Tribunal Constitucional ha dicho que, pues, este impedimento configura una amenaza de violación al derecho a la contratación, ¿no? Por lo tanto, pues tengan en cuenta los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y aplíquenlo en este caso. Pero la Junta Nacional de Justicia ha dicho dos cosas en esto, ¿no? Primero, la sentencia del Tribunal Constitucional eh, no hay,
no inaplica el impedimento de manera general, ¿no? De manera general no lo inaplica, ¿no? La sentencia se inaplica solamente respecto a ese proceso de amparo. Por lo tanto, la normativa sigue vigente, y eso es cierto, la normativa sigue vigente, ¿no? Pero los criterios del Tribunal Constitucional, ello implicaría que no se tomen en cuenta para nada, pues parece ser que aquí la Junta Nacional de Justicia no se hizo problema al respecto, dijo, pues la normativa sigue vigente, así es que no podemos aplicar los criterios del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque no fue un proceso de inconstitucionalidad y tampoco se ha establecido como precedente vinculante como tal, ¿no? Por lo tanto, si no es precedente vinculante, pues no lo citamos, no lo valoramos. Pero pese a que en la práctica es muy común citar sentencias del Tribunal Constitucional, estando o no estando establecidas como precedentes vinculantes, ¿no? Y eso lo sabemos todos los abogados. Y siguiente, dice, si es que analizamos el conjunto de las alegaciones respecto de la aplicación de los criterios del Tribunal Constitucional, podríamos traer consigo que desconozcamos las sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Vinculando el procedimiento administrativo disciplinar, en este caso, con el procedimiento administrativo sancionador que el Tribunal de Contrataciones del Estado le hizo a su esposa, y dijo, no puedo yo inaplicar, porque si le hago caso a los criterios del Tribunal Constitucional, estaría diciendo que el Tribunal de Contrataciones del Estado no lo debió de sancionar, ¿no? Y esas no son mis funciones. Habría una contradicción entre la Junta Nacional de Justicia con el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y para evitar esa contradicción, prefiero tener una contradicción con el Tribunal Constitucional, ¿no? Y seguidamente dijo, dado su carácter especializado, pues si es que hay algún tipo de interpretación que se le tenga que dar a los impedimentos de la Ley de Contrataciones del Estado, pues eso lo tiene que decir el Tribunal de Contrataciones del Estado, no la Junta Nacional de Justicia. Entonces, en este caso, pues no analizó tampoco los criterios de, hablando en el fondo, ¿no? No analizó los criterios del Tribunal Constitucional. Simplemente dijo, no, porque es un proceso de amparo, no se aplica para todos los casos, solamente para ese caso, y no podría yo estar diciendo que indirectamente que el Tribunal de Contrataciones del Estado no la debió de sancionar a la esposa. Y si es que hay algún conflicto normativo, pues el Tribunal de Contrataciones del Estado debe de dilucidar esto, ¿no? Y no la Junta Nacional de Justicia. Entonces, para este momento, por cierto, si queremos ver las resoluciones, recordemos que aquí hay un loguito, le podemos hacer clic ahí cuando tengamos el material en nuestras manos, ¿no? O si no, si es que no ya lo tienen, porque sí le pasé a la institución el día de ayer, me parece el material, ¿no? Bien, entonces, viendo esto, viene valorar qué es lo que ha dicho el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Al respecto. Y el Tribunal de Contrataciones del Estado, vinculando ya el tema en un procedimiento administrativo sancionador respecto a la proveedora, pues ha hecho un análisis meramente objetivo, meramente formal, ¿no? No ha hecho una valoración de la culpabilidad, no ha hecho una valoración de los casos, porque incluso tampoco la proveedora ha presentado descargos, no ha presentado ningún tipo de alegación al respecto, ¿no? Entonces, los criterios del Tribunal Constitucional no han sido puestos sobre la mesa respecto al procedimiento administrativo sancionador ventilado ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Simplemente realizó un análisis lógico y dijo, bueno, de la información que obtenemos del CACE, vemos que el Jurado Nacional de Elecciones ha venido contratando a la señora, quien sería la esposa de un juez supremo de la Corte Suprema de la Justicia, y por lo tanto, pues ha incurrido en infracción porque ha sido contratada estando impedida para ello, ¿no? Y es la infracción ventilada a través del proceso, del procedimiento administrativo sancionador a cargo del OCE, y sancionó a la señora con una inhabilitación definitiva, ¿no? Ya no puede participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener catálogos de acuerdo marco y de contratar con el Estado. Bueno, recordemos nuevamente el criterio del Tribunal Constitucional respecto a que esta norma afecta la libertad de contratación.
no ha sido valorado, no ha sido tomado en cuenta, ni de oficio, más aún considerando que no ha presentado la señora argumentos de defensa, ¿sí? Ahora, viendo estos casos, pues yo quisiera dar la oportunidad de analizar un poco esto, ¿no? Y advertir cómo se puede ver estos casos a la luz de los principios de todo derecho administrativo sancionador, ¿no? Ver los impedimentos, pero vinculados también a la potencia sancionadora del Estado, porque no están desligados, ¿no? Porque si se genera el impedimento, puede generar responsabilidad. Pero si el impedimento ya de por sí vulnera la libertad de contratación, entonces evidentemente un criterio que debe de ser tomado en cuenta, ¿no? No necesariamente ya todos los procedimientos sancionadores tienen que venirse abajo, pero sí al menos analizarse esa cuestión para ver si hay algún tipo de injerencia respecto a que ha generado la contratación o si es que solamente es una interpretación de carácter formal que se le está dando a la normativa y está impidiendo incluso la libertad de contrataciones en igualdad de oportunidades, ¿no? Que es precisamente lo que protege la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, en mérito a ello, em, advertimos, primero, sobre el control difuso. Es importante tener en cuenta el control difuso. ¿Por qué? Porque si vemos el SPIG, la normativa actual, los artículos vigentes del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, vamos a ver el numeral 11.1 del artículo 11, que es respecto de los impedimentos, y el literal H respecto de los parientes, tal cual como está. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional no lo ha apartado del ordenamiento jurídico, pero no porque haya dicho que es constitucional, sino porque no era la vía idónea, ¿no? Recordemos, se ha ventilado este caso a través de un proceso de amparo, no era un proceso de inconstitucionalidad. Entonces, en principio tenemos un obstáculo, al menos en vía administrativa. ¿Cuál es? Que los entes administrativos no tienen competencias para controlar la constitucionalidad de la normativa aplicable en un caso concreto. O sea, no pueden inaplicar la norma para el caso concreto, no pueden hacer control difuso. ¿Sí? Eso es un primer criterio importante. Los entes administrativos no tienen competencia ni facultad para controlar la constitucionalidad de la norma aplicable en caso en concreto, o sea, inaplicar la norma porque no tienen facultades o atribuciones de realizar un control difuso. Control difuso administrativo no hay como tal. No obstante, no obstante, si revisamos el principio de legalidad de la ley del procedimiento administrativo general, es el primer principio incluso, señala que las autoridades administrativas, las decisiones de las autoridades administrativas deben estar supeditadas a la Constitución. ¿Qué sentido tiene que estén supeditadas a la Constitución entonces? ¿No? Si bien es cierto, no pueden hacer control difuso, eso no significa que puedan irrespetar la Constitución. Deben de respetar, cumplir y defender la Constitución, los derechos fundamentales y los bienes constitucionales, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, no pueden inaplicar el literal H del numeral 11.1, sí pueden interpretarlo a raíz del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿sí? Y eso vamos a ver acá, ¿no? Conforme al principio de legalidad, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución. Incluso son fuente del procedimiento administrativo las disposiciones constitucionales. Y la Constitución política dice, ¿quién interpreta las disposiciones constitucionales? El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, ¿no? El máximo intérprete de la Constitución. Si también diferenciamos enunciado normativo con norma jurídica, entendiendo que enunciado normativo es lo que tal cual está en el texto y podemos leer todos igualito,
La norma jurídica es lo que se interpreta del enunciado normativo establecido y lo que aplicamos nosotros no son enunciados normativos, son normas jurídicas. ¿De dónde vamos a sacar esa interpretación? Si estamos hablando de normas constitucionales o normas legales interpretadas a la luz de la Constitución por el máximo intérprete de la Constitución, entonces tenemos que acatar esas interpretaciones sin vulnerar, sin inaplicar la normativa, pero sí rigiéndonos bajo las interpretaciones guiadas por el Tribunal Constitucional, ¿no? Y es por eso que cuando se emiten, cuando se elaboran informes o incluso actos administrativos, también se cita resoluciones del Tribunal Constitucional, porque la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional respecto de los enunciados normativos, pues resulta vinculante para las autoridades administrativas, ¿sí? Entonces, ¿sí? Si bien el literal H, el numeral 11 del artículo 11 del TUE de la Ley de Contrataciones del Estado, que respecto a los parientes y sus impedimentos, no ha sido declarado inconstitucional, eso tenemos que tenerlo en cuenta, eso no significa que evitemos los criterios adoptados por el máximo intérprete de la Constitución, ¿no? Tenemos que tomarlos en cuenta, ¿no? Precisamente porque interpretan la constitucionalidad de dicho enunciado normativo. Ahora, ¿cómo podemos interpretar administrativamente esta norma jurídica a la luz de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional vinculada a la potestad sancionadora administrativa, ¿no? Aplicando, creo yo, acá ya viene mi idea, ¿no? Aplicando principios de razonabilidad. ¿Sí? Primero, a ver si nos seguimos aquí. El Tribunal Constitucional en su sentencia ha dicho prácticamente que el impedimento para los parientes, ¿no? A los que no tengan ámbitos nacionales, evidentemente, eh, no tiene un fin público tutelable. No tiene un fin público tutelable porque es desproporcional, ¿sí? No, se rige bajo el criterios de proporcionalidad. No tiene un fin público tutelable como tal, ¿no? O al menos su fin público tutelable tendría que estar supeditada a la prueba de la injerencia, no bajo una presunción, sino a probar la injerencia como tal. Ojo, aquí hay que tener en cuenta, bajo la interpretación del Tribunal Constitucional, carecería de un fin público tutelable el impedimento si es que no se acredita la injerencia, porque estaríamos vulnerando la presunción de licitud y la proporcionalidad de las medidas, porque se están afectando derechos también con este supuesto legal, que es el derecho a la libertad de contratar, ¿no? En igualdad de oportunidades. ¿Y por qué digo el fin público tutelable como variable importante en este asunto? Porque precisamente cuando valoramos el principio de razonabilidad en materia de derecho administrativo sancionador, el principio de razonabilidad establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General nos dice que cuando se emitan decisiones de autoridad o cuando la autoridad decida, esas decisiones deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida en un primer momento y luego mantener la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos a tutelar. Si los fines públicos son grandes, entonces los medios también tienen que ser. Y si los fines públicos son pequeños, entonces los medios a emplear también. ¿Por qué? Porque tienen que responder a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Por ejemplo, si es que no se afectó gravemente los intereses con una acción, con una conducta, la sanción entonces también tiene que ser menor. A mayor reproche, pues mayor gravedad de la sanción. Esa es la proporcionalidad que debe existir entre los medios a emplear, que son las sanciones en específico, y los fines públicos que se deban de tutelar. La sanción no es un fin tampoco por sí mismo, también es un medio. La afectación de derechos no es un fin por sí mismo, es un medio. El fin es el interés público y en este caso el interés público podría estarse vulnerado cuando existe injerencia respecto de las autoridades para las contrataciones de sus parientes, pero vulnerándose en todo caso el derecho a la libertad de contratar. Por lo tanto, se tienen que ponderar estos derechos, advirtiéndose que
no necesariamente en todos los casos va a haber este tipo de injerencia, ¿no? Y si se puede probar a través de las acciones de supervisión, entonces existen otros medios más adecuados para tal caso, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Ahora bien, si es que en un caso advertimos que no hay un fin público tutelable, ¿no? Y tenemos que hacer la proporción entre los medios a emplear, es decir, las sanciones y la afectación o la afectación a los fines públicos que se tutelen, y en un caso no hay un fin público tutelable, o mejor dicho, no hay ninguna afectación a un fin público tutelable, entonces no hay mérito a la sanción. No hay ninguna medida proporcional para garantizar un fin público inexistente. Entonces, la conclusión vendría a ser que al no existir un fin público que tutele el numeral literal H, numeral 11, en casos que no haya injerencia, evidentemente, carecería de sustento a la adopción de medidas sancionadoras bajo la imputación de su incumplimiento. ¿Sí? Ahora, tenemos 15 minutos y en los 15 minutos vamos a ver el tema del nepotismo porque está muy vinculado, porque si vemos todo este tema hasta el momento, podemos advertir que no basta la presunción, sino el análisis tiene que girar en torno a la injerencia, ¿no? Si es que hay alguna pregunta hasta el momento, podemos hacerla a través del chat o también pueden levantar la mano y podemos abrir micrófonos, si no, pues vamos a ver el otro tema de nepotismo que está ligado con esto. A ver un rato. Sí, doctor. Ya, listo. ¿Por qué es necesario ver el nepotismo en estos casos si bien no se vincula directamente porque regula otras circunstancias? Porque en este caso el análisis sí gira en torno al principio de culpabilidad, un análisis valorativo respecto de la conducta en mérito a sus fines y no solamente bajo presunciones legales a rajatabla. El nepotismo o la normativa que prohíbe el nepotismo no prohíbe en sí la incorporación solamente de personal de la administración pública con vínculos parentales, sino lo que busca es, perdón, lo que busca es, o lo que busca impedir es la incorporación del personal a la administración pública que se sustente en vínculos parentales. Es distinto. No está prohibido entonces que familias sean contratadas o vínculos parentales o, perdón, por ejemplo, hermanos o primos estén dentro de una entidad pública como trabajadores. Lo que está prohibido es la incorporación del familiar sustentada en ese vínculo parental, ¿no? Que por ser familiar esté ahí en esa entidad. Eso está prohibido, pero no de una manera objetiva, sino bajo un análisis precisamente de la injerencia. ¿Por qué razones ese pariente está ahí? Porque puede ser, ¿no? Por ejemplo, como el caso de Domínguez de García, del abogado y del congresista, que pues ambos son excelentes en sus campos, buenos en sus materias, profesionales reconocidos y que no necesariamente hay una injerencia de uno respecto del otro, ¿no? Ambos se generan caminos propios y en virtud de una normativa pueden estarse limitando sus vidas profesionales al respecto, ¿no? En otros casos puede ser lo contrario, que solamente por ser un familiar o ser un allegado de una autoridad pueda estar vinculándose con la entidad pública. En esos casos sí está prohibido, sí se debe de sancionar.
¿Pero por qué? Porque existe injerencia. La injerencia, entonces, es el meollo de todo este asunto. Lo que se debe valorar, lo que se debe evaluar es la existencia de esa injerencia y en este caso, pues en el nepotismo estamos viendo que el análisis vira en torno a ello, ¿no? Ya no nos dice que la finalidad de la norma es impedir la incorporación del personal a la administración pública que sea familiar, sino impedir la incorporación del personal sustentada en los vínculos parentales, que no se sustente en los vínculos parentales, ¿no? En mérito a ello, la Autoridad Nacional del Servicio Civil hace una interpretación, ¿no? Si no está prohibido como tal la incorporación del personal familiar a la administración pública, entonces no existe ni un límite mínimo ni un límite máximo para la contratación de parentes. Porque lo que está prohibido no es la contratación de parientes como tal, lo que está prohibido es que esa contratación se sustente en los vínculos parentales. Meherson Jairo dice, es decir, puede trabajar solo si lo tiene bien ganado y todo el mérito para ocupar de ese puesto. Es la finalidad, colega Meherson, pero ahorita vamos a ver cuáles son las particularidades, ¿sí? Porque a veces puede que no sea así, ¿no? Porque existen herramientas para canalizar el análisis, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿sí? Entonces, la Autoridad Nacional del Servicio Civil también ha dicho, entonces, corresponde a cada entidad pública determinar los actos que contravengan las exigencias del ingreso de personal y la prohibición de actos de nepotismo. El nepotismo no se entiende entonces solamente con la prohibición de que ingresen parientes, sino que se sustenten esos vínculos parentales. Eso es nepotismo. No tiene una definición formal solamente, sino una definición material debiendo adoptar las medidas pertinentes y, ojo, las medidas pertinentes, por ejemplo, pueden estar sustentadas en la recepción de declaraciones juradas, que incluso forman parte de los anexos de las contrataciones, ¿no? También para generar órdenes de servicio, muchas entidades lo hacen, no todas, pero sí es una buena práctica de generar este tipo de declaraciones juradas donde el propio servidor indique, ¿no? ¿Tiene familiar aquí dentro de la entidad? Y si tiene familiar, no solamente por ello van a estar eliminados, ¿no? Algunas personas, algunos postulantes creen eso. No voy a poner porque mi primo está trabajando, digamos, es una municipalidad y mi primo es obrero, ¿no? Y yo no voy a postular o voy a mentir, que es peor todavía, ¿no? Voy a mentir, no lo voy a poner a mi primo porque me van a sacar del concurso. Pero si tu primo es obrero, por ejemplo, en qué injerencia podría generar respecto de la contratación. ¿No? Parece que ninguna, ¿no? Y por ello el formato es meramente una guía para saber cuáles son los vínculos parentales que existen entre los trabajadores para advertir e investigar, ¿no? Si es que la contratación ha estado sustentada en vínculos parentales. No necesariamente esto es así. Y si es que calzan, o sea, si es que existe nepotismo como tal en su versión material, pues realizar el deslinde de responsabilidades que corresponda. Lisette pregunta, si un funcionario trabaja en una entidad, ¿se puede contratar a su sobrino? Ahorita vamos a ver eso, ahorita vamos a ver eso. Y aquí están las modalidades del nepotismo y el estándar probatorio, ¿sí? Ahora, tiene que quedar claro respecto de los grados. No lo he puesto acá, pero es cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, ¿sí? Ojo. Bien. Entonces, en mérito a ello, tenemos que ver las modalidades del nepotismo y el estándar probatorio. Hay dos modalidades. Uno, si es que estamos hablando del funcionario o servidor que tiene la facultad de nombrar, por ejemplo, el titular de la entidad o el jefe de recursos humanos con potestad delegada, o de contratar, por ejemplo, el jefe de recursos humanos o los miembros del comité de selección de un contrato administrativo de servicios, por ejemplo, o cualquier autoridad que tenga la potestad delegada para hacerlo,
la ejerce respecto de un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio. Aquí está, qué bueno que no se perdió los grados, que es importante. Cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio. El nepotismo aquí es formal porque se entiende que no existe ni siquiera una injerencia, ¿no? Porque el mismo que tiene la facultad de nombrar o de contratar lo hace, ¿no? Ni siquiera hay una injerencia, porque la injerencia es respecto de dos personas o más, ¿no? Pero en este caso es uno solo, quien es el pariente y que tiene la facultad de nombramiento y contratación. Ahí, en ese caso, incide el nepotismo, ¿no? Por ejemplo, si Lisette pregunta si el familiar es el mismo funcionario quien lo contrata, pues ahí en ese caso, pues estamos hablando de nepotismo como tal respecto a la primera modalidad, ¿no? Ahí ya es el colmo también, pues, ¿no? Porque ahí sí hay injerencia. No es lo mismo del caso, hace un momento estaba comentando, ¿no? Que mi, mi papá, por ejemplo, o mi tío es obrero de una municipalidad, ¿no? Y yo quiero ser especialista en contrataciones o especialista en transporte, ¿no? Están en diferentes sectores, el obrero no tiene ninguna facultad de nombramiento ni de contratación, ni siquiera forma parte del miembro del comité de selección, nada, no ha participado en nada. Entonces, en este caso, no calza en esa modalidad. Tenemos que ver la segunda modalidad. La segunda modalidad es la evaluación de la injerencia. Y la injerencia se entiende como la capacidad de influir, la voluntad de la persona que tiene la facultad de nombramiento o de contratación. Esta injerencia puede ser de dos tipos: injerencia directa o injerencia indirecta en el proceso de nombramiento de contratación. Y en este caso, pues vamos a evaluar, ¿no? ¿Qué es injerencia directa? La injerencia directa se da cuando el funcionario servidor que guarda el parentesco tiene un puesto superior, ¿no? Tiene un puesto superior a aquel que tiene la facultad de nombramiento. Por ejemplo, mi tío es el gerente general. Mi tío es el gerente general. ¿Quién me va a contratar? El jefe de recursos humanos. ¿Sería nepotismo? Sería nepotismo. ¿Por qué? Por injerencia directa. Porque mi familiar tiene un puesto superior a aquel que tiene la facultad de contratación. En este caso, la injerencia se presume, ¿no? Y por lo tanto, se traslada la carga de la prueba al servidor, quien tendría que probar que no existe ningún tipo de injerencia al respecto, ¿no? Aquí hay diferentes puntos de vista, ¿no? Podremos advertir que, por ejemplo, no existe injerencia, en tanto yo ya me he desempeñado anteriormente en el cargo, en otras gestiones, estoy apto para ello, no existe ningún gerente, por ejemplo, en gestión ambiental que pueda llevar el cargo como yo. Yo no tengo la culpa que mi tío haya sido también denominado gerente y que no ha habido ningún tipo de injerencia al respecto, ¿no? Que incluso se ha buscado otros postulantes, otros candidatos y no existe ningún profesional más idóneo como yo, pues es que la presunción como es legal ya genera la carga de la prueba en en el nombrado, en el contratado, y hace más difícil las circunstancias, ¿no? No he visto, por ejemplo, en algún caso en el que alguien se haya salvado en virtud de esta presunción legal, ¿no? Todos los casos que he visto, siempre la presunción ha vencido sobre las pruebas que haya podido presentar el funcionario, ¿no? Pero formalmente ninguna presunción en este caso está fuera del estándar probatorio, ¿no? Queda la posibilidad de que el administrado pueda presentar prueba que desacredite la presunción legal previamente establecida. Pero la administración pública se entiende que en este caso no necesita probar nada, porque existe una presunción. Y no necesita probar injerencia. Basta con que sea un puesto superior, o sea, el pariente tenga un puesto superior a aquel que tiene la facultad de nombramiento, basta con ello para sancionar.
porque el estándar probatorio se genera a razón de presunción. Luego, injerencia indirecta, que es lo contrario, ¿no? El pariente no forma parte de la unidad administrativa, no tiene un puesto superior a aquel que tiene la facultad de nombramiento. Entonces, en este caso, no aplica la presunción legal y se tiene que probar la injerencia. La injerencia se puede probar de manera directa, por ejemplo, videos, audios o capturas de WhatsApp, o incluso testigos en el que indique que, por ejemplo, el asistente tiene su hermano y ha querido que lo contrate. El asistente no forma parte del comité de selección, tampoco tiene la facultad de nombramiento ni contratación, pero ha hablado con su jefe para que interceda por él, ¿no? Y a virtud de ello, pues sí se advierte algún tipo de injerencia. Entonces, en ese caso sí, pero se tiene que probar. Esa es una prueba directa ya, pero también se puede probar de manera indirecta, ¿no? Viendo, por ejemplo, las grabaciones de las entrevistas que se hayan podido desarrollar. ¿Qué preguntas se le ha hecho a esa persona? ¿Qué preguntas se les ha hecho a los otros candidatos? ¿No? Si a los otros candidatos se les ha hecho preguntas difíciles, meramente formales, técnicas, y a esa persona se le ha hecho una pregunta como ¿cuáles son tus virtudes y tus defectos? ¿No? O dime un valor que te sea importante, o cosas así que evidentemente generen una parcialidad sobre un candidato, pues, y aparentemente no había ninguna razón para ello, salvo que tiene una razón de familiaridad con algún trabajador cercano. Entonces ahí sí se probaría de manera indiciaria esto, pero amerita prueba, ¿no? El advertir si, por ejemplo, si se puede o no se puede, siempre es riesgoso. Siempre es riesgoso, ¿no? Si puede o no puede contratarse, siempre es riesgoso. Va a depender de cada caso concreto. Normativamente hablando, no está prohibido, salvo que existan este tipo de injerencias que en la práctica a veces se dan, ¿no? Y eso es lo que debemos de evitar. Como trabajadores de entidades públicas debemos evitar este tipo de injerencias y también saber cuáles son las herramientas por las cuales se pueden advertir, ¿no? Pero viendo esto, por ejemplo, en el análisis de las injerencias en cuestión de nepotismo, vemos que es un asunto un poco más complejo y sustentado que la sola aplicación de una normativa de carácter formal que no amerita o que no advierte, que no pide sustentos en contrario, ¿no? Que no admite ningún tipo de contradicción, como si lo vemos en los impedimentos de la Ley de Contrataciones del Estado, que en su esencia persiguen lo mismo, que es que no exista algún tipo de injerencia en las contrataciones públicas, que así lo ha visto también el Tribunal Constitucional y que actualmente OCE o el Tribunal de Contrataciones del Estado no lo quieren ver así, ¿sí? Y con eso acaba la clase de hoy. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por su participación, muchas gracias a la institución también. Seguramente ya les habrán compartido el material o si no, seguramente ya lo estarán haciendo en las próximas horas. Muchas gracias con todos. Ya nos vemos mañana. Mañana también tenemos otro tema interesante para poder conversar, para poder dialogar. Muy bien, muchas gracias, estimado doctor. Para nosotros ha sido un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. Con usted será hasta el día de mañana. Muchas gracias.